Lucas, el libro de Lucas capítulo 15, y ya algunos saben para dónde voy. Aleluya. Damos gracias al Señor, aleluya, por un servicio tan hermoso. Gracias, Señor, por la coinonía, aleluya. Lucas capítulo 15. Amén, aleluya. Yo lo iba a hacer, mami. Estamos en el mismo plan. Porque necesitamos que todos reciban, aleluya, la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 15, su versículo 1. Nos ponemos de pie en reverencia, aleluya. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. El versículo 11, versículo 11, no el 1. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aleluya, vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque aunque tenemos un culto corto, no está corto tu presencia, aleluya. Aquí estamos, Señor Jesús, una vez más, buscando de ti, Señor Jesús. Tratando de, Señor Jesús, entender tu palabra de una manera diferente, de una manera nueva, Señor, que puede trastornar y tocar nuestros corazones, Señor Jesús. Pido que seas tú, Señor Jesús, y no yo, tomando esta parte, Señor, hablando, Señor Jesús, tu misma palabra en la boca de tu siervo, aleluya. Aquí estoy a tu disposición, Señor Jesús. Úsame y guíame, Señor Jesús. Dame sabiduría para poder traer tu palabra con entendimiento y con inteligencia, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, amado hermano. Today we're going to be speaking about the prodigal son. El hijo pródigo. ¿Alguien sabe lo que significa pródigo? A ver, ¿alguien? What does prodigal mean? Significa, en inglés, wastefully extravagant. En español, un derrochador y extravagante. O sea, aquí con este título podemos ver que el Señor está hablando una parábola donde el hijo es un pródigo, un gastador, uno que siente que necesita lucirse, necesita exhibirse. Aleluya. Este mensaje y esta enseñanza que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es un mensaje enseñando un Padre perdonador. Es una representación del Señor con nosotros, sus hijos. Al contar esta historia, Jesús se identifica con Dios en su actitud amorosa hacia los perdidos. What we can see in this message is that the Lord is speaking in a parable to make everybody understand in a really easy format. Because Jesus was not just speaking to the people who were here, but he knew that these words were going to live on far beyond him. Jesús sabía que esta palabra no era solamente para los que estaban presentes, sino lo que nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia que ha pasado y la que también podrá vendrá. Aleluya, esta palabra es para la eternidad. Aleluya, la palabra nunca falla, nunca muere. Aleluya, nunca pasa. Aleluya. Jesús enseña y establece un escenario donde básicamente hay 3 personajes, el padre, el hijo y el hermano. Pero vamos a ir más profundo en esto, aleluya. Dice aquí, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Algo interesante aquí, something really interesting here. Que cuando el hijo menor
viene y le pide al padre, sus bienes, su herencia, se nota que había una ley llegado desde Deuteronomio diciendo de que el hijo primogénito, el primer hijo, iba a recibir el doble porción de los bienes del padre. Entonces quiere decir que de los 100% de todo el ganado, de todo el terreno que podría tener de herencia el padre, una tercera parte nada más le quedaba para el hijo menor. 1/3, this is something interesting that Jesus is trying to explain here, that back in Deuteronomy there was a law saying that the firstborn child was the one to receive the double portion. And so that the younger son was only receiving his herencia. How do you say herencia? Inheritance, 1/3, because 2/3 were going to the older son. Aleluya. Esto es algo bien interesante. Y otra cosa que se puede notar es que esto en la cultura y hasta el día de hoy se parece como algo bien extraño. ¿Por qué? Porque cuando un hijo viene y su padre todavía está vivo y le está pidiendo la herencia, eso es como decir, padre, yo no te necesito, lo que quiero son tus bienes. That's like saying, this is something interesting, because it's almost in culture, it's not respectful, it's disrespectful to come to your father who is still alive and ask him for your inheritance. And this is what he did. And obviamente uno se puede imaginar que el padre se sentía como, wow, like, de todo, no quiere una relación conmigo, quiere solamente mis beneficios. The father might have felt in his heart when the son came to ask him for his inheritance, he doesn't need me. He just wants all my good labor, all my things that I have for him. Amén. Aleluya. Pero Dios lo permite. Perdón, el Padre lo permite. Me confundo mucho porque es una parábola y quiere decir que el Padre es como nuestro Dios. Y el Hijo puede ser o nosotros o el otro hijo. Cada uno de nosotros nos podemos identificar con uno de estos tres personajes. Aleluya. Dice aquí, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero ven acá, este tipo vino y ya tenía un plan, ya sabía, ya había escuchado de tal vez sus amigos, estaba cansado de vivir la misma vida una y otra vez. Él quería salir, él quería perderse, él quería vivir su vida, como lo dicen. This guy was very, ¿cómo se dice fresco en inglés? Aleluya. He was fresh because he heard from all his friends and he said, I'm tired of living the same life. I need to go out there and I need to live my life because I'm not living. I go to my father's house every day. I work. I get maybe some food, but that's it. I've been working my whole life and I want to live. I want to live something different. Eso es lo que quería el hijo menor. Pero dice que lo desperdició, lo perdió. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. There was un hambriento, ¿cómo que se dice? How is it? Famine. Había un famine. There was a famine there because this was the Lord testing the younger son wasted everything he had. He was not prepared for this test. Él no estaba preparado para esta prueba, aleluya. Él había gastado todo lo que tenía. Se quedó sin nada. Se quería lucir. Se compró su Lamborghini de ese último tiempo. Se tenía sus zapatos nuevecitos, limpios. Tenía la mejor corbata, el mejor saco. Y salió, pero lo perdió todo.
porque no se estaba preparando, no estaba invirtiendo tal vez su dinero. Si hubiera invertido ese dinero, hubiera tenido más. Pero él no se llevó de consejo de nadie. Él quería vivir su vida lujoso. Él quería vivir su vida en el mundo. Él quería estar apartado de su padre, apartado de cualquier visión de ojos encima. Él quería estar donde nadie lo veía y vivir la vida loca. Aleluya. Gloria al Señor. Y tristemente esto es lo que vemos ahora en día también. Que ahora en día hay muchos hijos rebeldes que vienen y dicen a sus padres: yo estoy cansado de vivir la misma vida. Estoy cansado de ir al culto los domingos, cada domingo. Estoy cansado de la misma rutina. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero sentirme, aleluya. Yo quiero sentirme como mis amigos. Yo quiero sentirme, aleluya. A alguien el Señor le está hablando en este lugar. Yo quiero sentirme diferente. Yo no quiero seguir este paso. Yo estoy cansado de ir a la iglesia, aleluya. Estoy cansado de ver a mi padre. Estoy cansado de esta vida. Y es que cuando hay falta de comunión, eso puede venir en la cabeza del ser humano, aleluya. Cuando uno siente que necesita hacer su vida individual y necesita ejercerse y necesita hacer algo solo, ellos mismos, que ellos se pueden depender de ellos mismos. Pero aleluya, aquí vemos que no es así. No es así. Aleluya. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, los trabajadores que estaban en la casa de su papá tenían mejor comida de lo que él tenía. Si se hubiera quedado, no estuviera sufriendo de esta hambruna. No estuviera sufriendo. Si puedo tener agua, por favor. Aleluya. No estuviera sufriendo de esta gran hambre. Pero no. Él tenía que aprender de la manera dura. Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora viene y recapacita. Ahora viene y le viene al recordatorio, le viene a la mente todo lo que ha vivido en su vida, todos los consejos que le ha dado su padre. Cuando estaba en su punto más bajo, entendió y reconoció que él había fallado, que él había hecho un gran error, que él había hecho un gran pecado. Y él estuvo pensando y pensando: ¿cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo le voy a decir a mi papá? ¿Cómo yo puedo? Es que era una pena. Él estaba avergonzado. Él no se podría sentir cómodo llegando otra vez a la casa de su papá. Tantos años que han pasado. Amén, aleluya. Tantos tal vez birthdays, yo no sé qué se ha perdido ese hijo. Él se perdió de tantas cosas. Y ahora, aleluya. Gracias, mi amor. Permítame. Aleluya. Aquí. Gracias al Señor. Ahora, él no sabía cómo decirle a su padre, hasta que ya dijo: yo le voy a decir así: contra ti yo he pecado. ¿Y cómo es? No, ya se me olvidó. ¿Cómo es? Padre, ¿cómo es? Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ok. Y se lo pasaba diciendo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hasta que por fin se lo memorizó, aleluya. Pero las palabras no eran suficientes. Eso era lo único que él le podía venir a la mente decir. Porque ¿qué más podía decir? Él era una vergüenza de la familia. Él era
vagabundo. Había fracasado. Y es una pena, en verdad. Es triste. Es triste ver lo que le sucedió a este joven. Porque pudo haber sido tan diferente si se hubiera llevado como su otro hermano, quedándose en casa. Y dice aquí: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, reconoció que había pecado. Reconoció que él fracasó. Y después de reconocerlo, él dijo: yo solamente puedo ser un sirviente. Yo no puedo pagarle esta tanta vergüenza que ha pasado. Yo no lo puedo pagar. Es imposible. Yo solamente puedo estar allí como otro sirviente. Solo así me aceptarían en la casa. Pero aquí viene lo lindo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. El padre no se quedó ahí, él lo vio de lejos, lo vio viniendo, caminando, y tal vez le reconocía su manera de cómo caminaba, así, todo cool. Y él dijo: ese es mi hijo. ¿Es mi hijo ese que viene ahí? No dudó. Corrió el padre hacia el hijo, porque él reconocía que ha vuelto su hijo a su casa. Aleluya. Lo vio su padre y fue movido con misericordia. Aleluya. Ese es nuestro Señor, que nos ve con ojos de misericordia, con ojos de amor. Aleluya. No nos rechaza, aún así como estamos, en nuestro peor pecado, en nuestro peor fallecimiento. Aleluya. El Señor no le importa. El Señor no le importa. Él lo que le importa son corazones humillados, corazones dispuestos, corazones arrepentidos y fe. Lo que el Señor quiere es un corazón humillado, arrepentido y con un valor de fe. Fe ciega. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. Porque lo interesante de aquí es que el Señor había dado un libre albedrío a todos nosotros, obviamente, pero aquí también. El Señor, Él tenía las dos opciones. Aleluya. Él tenía la opción de quedarse o de irse. Y esta es la representación de Dios, que permite que el pecador vaya por su propio camino, que es el libre albedrío. Mucha gente se pregunta que por qué Dios, siendo Dios, tan santo como es, puede dejar que el pecado exista en el mundo. Y realmente, hermanos, lo que se tiene que entender es que nuestro Dios tiene un gran plan para toda la eternidad, que nosotros no lo podemos entender. Nos llama el Señor a tener fe en Él. Aleluya. Dice el Señor Jesús nos dejó su gran mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es el gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús? Amarás, amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Eso es en Mateo 22. Hay una gran distinción entre permitir y crear el pecado. Porque una cosa es que Dios hubiera creado el pecado, y una cosa es que Dios lo permite.
Permitir el mal tiene propósito de probar nuestra fe. La Escritura deja claro que Dios desea que sus criaturas eligen libremente amarlo, adorarlo y obedecerlo. El amor que no es libre tampoco es real. Esto es interesante. Entonces, el Señor, como nos dejó tener libre albedrío y poder tomar nuestras propias condiciones, es a nosotros el deber de ver cómo podemos, aleluya, tener un corazón que verdaderamente ama al Señor. Porque, como dije, el amor que no es libre tampoco es real. Para ser real, tiene que ser un amor libre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, el Señor nunca nos va a empujar a que nosotros lo amemos a Él. Él quiere que nosotros, sin cualquier función extraña de nosotros, sea completamente nosotros, le damos todo nuestro amor. El pecado y el sufrimiento resaltan la necesidad de la gracia y el perdón de Dios. En este estudio que estaba haciendo me llevó a preguntar, ¿por qué los ángeles tuvieron libre albedrío para rechazar a Dios? ¿Se han preguntado? ¿Cómo empezó todo esto? Porque obviamente reconocemos que fue la caída del hombre ahí en el huerto del Edén, Adán y Eva. Pero ¿de dónde vino eso? Eso vino de allá en los cielos. Cuando dice aquí, la naturaleza de la rebelión angelical, al ser una elección consciente y directa contra la autoridad divina, nuestro Señor, en el reino celestial, se considera muy distinta a la caída humana. ¿Ok? So, no es lo mismo. No es lo mismo al que nosotros caímos después del pecado de Eva, al pecado que se hizo primero en el cielo, donde claramente el Señor era el Todopoderoso. Se tenía que adorar, se tenía que, aleluya, glorificar. Pero esta es la gran diferencia, que la humanidad tiene la posibilidad de redención por la gracia de Dios, mientras que para los ángeles caídos no tienen esa posibilidad. Y por eso Satanás tiene tantos celos con nosotros, tiene tantos celos por su desobediencia, él no va a recibir misericordia. Entonces, damos gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo que Él hizo en la cruz, aleluya. Porque tenemos oportunidad, tenemos esperanza. Imagínate ser Satanás, no hay esperanza, Él ya lo sabe. Pero Él está conquistando lo que Él puede, porque es una batalla espiritual, aleluya. Él no tiene opción. Nosotros sí. Nosotros tenemos la opción, o seguir a Cristo o no seguir a Cristo, o tomar nuestra cruz o no tomar nuestra cruz. Aleluya. Como el hijo pródigo, todos poseemos una ambición de ser independientes, que es el raíz del pecador que persiste en su pecado. Un estado pecaminoso es una partida y distancia de Dios. Entonces, cuando hay pecado, es porque estás apartado del Señor. Si el Señor está aquí y tú estás allá, estás en pecado, porque tienes que estar con el Señor. Aleluya. Tienes que, exacto, juntos. Dice en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hijo menor aprendió de la manera más dura que la codicia lleva a una vida de insatisfacción y decepción. Aprendió que las cosas valiosas en la vida son cosas que no podemos comprar o reemplazar. Una persona no puede comprar el amor. Por más que ustedes ven pelones ahí
con mucho dinero, multimillonarios y un montón de chicas alrededor. Esas chicas están ahí por el dinero. Aleluya. No por amor. Lo interesante de esto es que el hijo pródigo reconoció que no podía comprar el amor. Sentía el hueco y el vacío de su padre, de su familia. Sentía que necesitaba, aleluya. Es que hay una necesidad. Necesitaba sentir la presencia de su padre otra vez. Necesitaba volver a casa. Aleluya. Gloria al Señor. Lo interesante es que el hijo pródigo después, ¿verdad?, comenzó a reflexionar sobre su miserable condición y volvió en sí. Entonces le llegó a la mente: debí de haberme quedado, debí de quedarme con mi familia, debí de quedarme con mi padre. Y es como, hay muchas veces que no nos llevamos de los consejos de nuestros padres. No nos llevamos, nos dicen: ten cuidado por ahí, que yo sé cómo es ese amigo. Te vas a llevar de él. Y ellos saben, porque los padres saben más que los hijos. Y algo interesante, por ejemplo, un ejemplo que mi papá lo mencionó el otro día y lo iba a contar. Yo pensé que lo iba a contar, pero no lo contó. Había una vez que venía del trabajo, yendo para la casa, tenía a mi hermana, mi papá, en el mismo carro. Y yo conozco ese camino, porque iba todos los días, 2 veces, en la mañana y después regresando, antes de yo casarme, obviamente. El mismo camino, ya lo conocía. Yo sé exactamente dónde podría estar la policía. Yo sé exactamente cada stop. Yo sé cada luz. Y entonces, full, a todo. Quería llegar a la casa, estaba cansado. Iba 45, 40 por ahí. 50 tal vez. Ahí tengo mi testigo. Iba a 50. Y mi papá me decía: hijo, no seas imprudente, baja la velocidad. Y yo le dije a él: papi, yo sé todo el camino, yo sé. Si hay un policía, yo lo voy a ver. ¿Verdad? Confiado. Cuando después que yo le dije a mi papá: déjame, papi, que yo sé lo que estoy haciendo, de una vez el policía apareció. No sé de dónde. Dios sabe que yo no sé de dónde. No lo vi. Ese era un policía que estaba invisible y después se hizo visible. Aleluya. Se apareció. Y yo solo veo a mi papá riéndose. Y yo dije: papi, esto es tu culpa, le dije. Esto es tu culpa porque tú me dijiste. Y yo te dije que, bueno. Pero por no llevarme de consejos, gracias a Dios me dieron warning. No me pusieron ticket porque yo le puse los ojos grandes. Aleluya. Pero fue una lección. Fue una lección para mí. Aleluya. Aunque todavía corro, no lo hago prudentemente, como dijo mi papá. Aleluya. Eso no es el punto. El punto es, el hijo pródigo no llevó de consejo y realizó y recapacitó. Y al fin, volviendo en sí, supo el gran error que había hecho. La realización del pródigo es reflejo del descubrimiento del pecador de que aparte de Dios, no hay esperanza. Cuando un pecador vuelve en sí, le sigue el arrepentimiento, junto con el anhelo de regresar a la comunión con Dios. Aleluya. Vamos a ahora ir a la perspectiva del papá. Ok. El papá, al principio, cuando viene el hijo pródigo y le dice: papi, dame lo mío, que ya me quiero ir. El papá se debió de sentir muy triste.
muy triste porque sabía que estaba perdiendo su hijo en ese momento. Pero él no lo podía tener, el hijo era un hombre. Él tenía su derecho. Se sintió triste. Nuestro Padre Celestial, cuando decimos al Señor, o no le decimos, solo lo ignoramos y nos vamos, el Padre nuestro se va a sentir triste. Esta es la parábola. Y desde ese momento que su hijo se fue, él ya lo estaba esperando. Él ya lo estaba anhelando que volviera. De hecho, dice en Lucas 15:20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio, y fue movido a misericordia, lo corrió, y echó sobre su cuello, y se echó sobre su cuello y le besó. En el griego de esta escritura, dice, es como que repetido. Lo besó y lo besó y lo besó. Aleluya. Porque cuando vuelve un hijo a casa, el padre lo tiene que recibir. Porque él lo ama. Porque viene de él. Es su hijo. No es cualquier. Y después dice, el hijo ya le estaba diciendo lo que estaba repitiendo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. Y el padre ni lo escuchó. Yo me imagino. Ni lo escuchó. Estaba tan ocupado besándolo y abrazándolo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Eso es interesante. Hay tres cosas. Uno, sacad el mejor vestido, porque estaba en trapos el muchacho. Gedía. Eso no era algo. Imagínense, el sudor de subir el gran camino para ir a su papá. Entonces dije, no, tú no puedes. Tal vez el padre le dijo, tráigale esa ropa rápido. Aleluya. Segundo, ponedle un anillo en su mano. ¿Por qué el padre le dijo que le pongan anillo? Porque era hijo del padre. El padre que era encargado de todo ese gran ranch reconoció que hay que ponerle anillo porque él todavía era una autoridad. Él era uno de los herederos de ese gran ranch. I'd say ranch. Yo no sé cómo se diría. Rancho. Ajá. Y calzado en sus pies. ¿Por qué calzado en sus pies? Aleluya. Estaba descalzo. Necesitaba, aleluya, limpiarse. Necesitaba el calzado en sus pies. Las sandalias, el calzado, simbolizaba de que él no era un servidor. Porque los siervos no usaban zapatos. Los siervos no usaban zapatos en ese entonces. Entonces, como él era autoridad y hijo, tenía calzado. El padre ordenó que se prepare el becerro engordado y celebró una gran fiesta ahí. Celebró porque volvió su hijo. Y así mismo, como cuando el pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta porque hay que celebrar. Un hijo perdido, un hijo que no tenía nada, ahora está ante los pies del Padre. Ahora está en la casa, está en la mesa del Señor. No es cualquier fiesta. Era algo completo. Tenían el becerro engordado. Tenían, me imagino, ¿qué no tenían ahí? Ahí había fruta, había plátano, tú sabes. No faltaba nada en esa mesa.
Habían pupusas, aleluya. Tortilla, huevo y frijoles. Aleluya. No, pero habían pescado y pan también, ¿sabes? El preferido del Señor. Ahora, todas estas cosas representan lo que recibimos en Cristo al recibir la salvación. El manto de la justicia del Redentor, Isaías 61:10. El privilegio de participar en el espíritu de adopción y los pies calzados con la preparación del evangelio de la paz, dispuestos a caminar en los caminos de santidad. Las acciones del Padre en la parábola nos muestran que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos han pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:10. En lugar de condenación hay alegría, porque un hijo que había muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Al final dice, y su hijo mayor estaba, el 25, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. He's like, what's going on? Nadie me avisó. Él vio las luces, LEDs, ahí. Él vio la bola de disco y él dijo, ¿desde cuándo prepararon todo esto? Nadie me invitó a esta fiesta. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. Y uno piensa, ¿what? Mi hermano, el que se fue. No. Él no pudo haber regresado. Ese ya ni lo conozco, ni sé cómo se ve. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. El becerro gordo, ese que yo tenía apartado, que yo me lo iba a comer en Thanksgiving. No, hombre. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tipo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, santo, ahí le estaba ofendiendo, has hecho matar para él el becerro gordo de mi Thanksgiving. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué el padre le dice que todas mis cosas son tuyas? Porque ya el otro hijo se había llevado la tercera porción. Entonces lo que restaba, todo era de él. Dice, mas era necesario, él entonces, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, no pasar por Samaria, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok, esta perspectiva del hijo es muy interesante. Tal vez se sentía el gran hombre en la casa, porque él sabía que él iba a recibir todo eso, toda esa ganancia, toda esa herencia. Se sentía como que no puede ser. Otra vez, porque mira, hay una cosa interesante. Yo también soy hijo mayor y yo reconozco que, bueno, mi mamá me dice que no hay favoritismo. No hay, supuestamente. Pero el hijo menor
No tiene que ser lo que hace el hijo mayor. El hijo mayor siempre ahí. Hijo, ve a buscarme esto, ve a buscarme lo otro. Ahí estoy. Ahora el rol ha cambiado. El rol ha cambiado porque ya no estoy en la casa. Ya lo asumió mi hermano. Pero yo le puedo entender y yo me puedo identificar con este hijo. Y eso obviamente no es algo bueno, pero sí entiendo su perspectiva. Él quería ser el centro, él quería ser el show. Y eso no es lo importante. Aleluya. Porque imagínese usted, es digamos, no sé cómo, es un jealousy, son celos que son, aleluya, no sé cómo decirlo, son celos que no pertenecen, porque el amor de entre hermanos, su sangre, debió de ser más influyente para él que todas las demás cosas. Él no estaba feliz, él no estaba contento con su hermano que regresó. Él no quería saber de él. Él cuando se fue, él estaba en el tercer cielo, como dicen. Estaba encantado. Ya no tiene que lidiar con el hermano que le molesta, qué sé yo, ¿verdad? Pero es importante reconocer que el hermano de sangre hay que respetarlo y amarlo. Aleluya. Entonces, la perspectiva del hijo menor es donde mucha gente también se puede identificar. Uno que ha decidido irse, vivir la vida loca y hacer de su vida lo que sea, es, aleluya, en contra de lo que nuestro Señor quiere. Él necesita submisión. Él necesita y Él requiere obediencia. Pero nuestro Señor es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Porque a Él no le importa todas las manchas y las arrugas y todas las imperfecciones que tengamos. Todo lo que nos hace, aleluya, fallar y faltarle al Señor. Todos nuestros pecados que hemos caído y vamos a seguir cayendo, hermano, porque es que no somos perfectos. Dios sabía que cuando nos hizo no éramos perfectos porque el único perfecto es Dios. Entonces, estamos por naturaleza que vamos a fallar. Pero lo importante son esos brazos, esos besos que llegaron al cuello, aleluya, del Hijo. Lo importante, aleluya, es saber que hay esperanza, que hay un Padre que aunque estamos lejos, Él está viendo por las ventanas a ver cuándo volverá mi hijo, aleluya. ¿Lo viste hoy? Pasó, no ha venido por la ciudad, no. ¿Y qué han dicho de él? Está allá en Samaria. No a saber dónde está, no le he hablado en tanto tiempo mi hijo. Él está ahí, esperando con los brazos abiertos, aleluya, esperando que un día nosotros realicemos y nos levantamos de esa suciedad de donde estamos comiendo como puerco, aleluya. El Señor sabe nuestra condición, Él sabe que fuera de Él no hay nada bueno. But He loves us. He loves us so much. It's a love that we cannot understand. Tal vez aquí los que son padres, y la mayoría sí son, entienden que uno siempre va a perdonar a su hijo, aunque hay que castigarlo. Eso, aunque no importa, eso no cambia que hay que castigar a los hijos cuando hacen algo mal. Pero eso no impide que vamos a cerrar la puerta al hijo, no. Siempre van a poder volver. Siempre van a poder volver a la mesa, su lugar, a su casa. Aleluya. Porque el Señor nos ha amado con amor infinito. Un Padre, aleluya,
el mayor ejemplo de padre, aleluya. Vamos a ponernos de pies, aleluya, vamos a entregar este culto al Señor y vamos a darle gracias al Señor por este mensaje, por esta palabra que Él nos... Porque aunque es una enseñanza tan simple,